bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le comento que en este momento en el Senado de la República se estará llevando a cabo la presentación del libro La Reforma Constitucional y su problemática con el derecho comparado. Esta presentación del libro, le comento, es impulsada por las Comisiones Unidas de Gobernación de Puntos Constitucionales de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Comisión de Seguridad Pública de este Senado de la República. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe. De las Comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. Muchas gracias por su amable comprensión. Doy también las gracias al canal del Congreso por la cobertura que tiene a bien programar de la presentación de esta obra. Nos convoca hoy la actividad de estas 4 comisiones del Senado de la República de vinculación con la comunidad intelectual de nuestro país y particularmente con aquellos estudiosos de la política, del derecho político, del derecho constitucional y de las instituciones políticas, gubernamentales y electorales. Preside este acto doña María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación. Esperamos en breve la incorporación de don Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y están con nosotros el doctor Víctor Alejandro Wong Meraz, quien es el coordinador de la obra que ahora se presenta, incluso de la colección Politeia, Constitución y Democracia, y quien será uno de los muy distinguidos presentadores, y el doctor Javier Ruy Pérez Alamillo, distinguido catedrático de la Universidad de La Coruña, quien participa en esta obra con un muy interesante artículo sobre las leyes de reforma constitucional en su país de origen, en el Reino de España. Sean todas ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos. Desde luego, una disculpa, nos acompaña el doctor Publio Rivera, quien es el secretario técnico de la Comisión de Gobernación. Una disculpa, querido Publio. Les agradezco nuevamente su presencia y me voy a permitir invitar a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a doña María Cristina Díaz Salazar, tenga bien hacer las palabras iniciales de presentación de esta obra. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes, agradecemos la presencia de todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida al Senado. Como señalaba nuestro amigo el maestro Morelos Jaime Canseco, en unos minutos más se incorporará el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión Puntos Constitucionales, y deja su más sentida disculpa el senador Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Siempre pues es un honor tener con nosotros al doctor Víctor Alejandro Wong Meraz y sin duda al doctor Javier Ruy Pérez Alamillo. El día de hoy es especialmente para mí importante intervenir y ser portavoz en esta mesa junto a todos ustedes sobre la obra La Reforma Constitucional y su problemática en el derecho comparado, coordinado por los académicos Víctor Alejandro Wong Meraz, Carolina León Bastos y Juan Luis Sosa Carrero. La obra coloca sobre la mesa un amplio panorama del análisis de la reforma constitucional y la subsistencia de las disposiciones fundamentales del Estado a través del tiempo y cómo en ella convergen los elementos jurídicos y políticos de una nación que le dan forma a la obra a la cual nos referimos. Como se menciona en el libro, la función principal de la reforma consiste, pues, en adaptar la Constitución al tiempo y someter a la realidad sus textos. No obstante, esa realidad tiende a cambiar y llega el momento en el que, con todo y que las disposiciones normativas siguen siendo válidas, pierden su vigencia, es decir, dejan de ser eficaces. Cuando esto sucede, es obligada la modificación a la norma en cuestión o bien su simple y llana derogación, ya que una reforma de esta naturaleza
implica la posibilidad de renovar o hacer permanecer un documento constitutivo en el simple cambiante entorno de una sociedad. La potestad imperativa de realizar cambios a la norma constitucional permite que permanezca vigente y afronte los momentos de crisis e inestabilidad política, siendo el justo mecanismo que supera la discordancia entre la tendencia a la inmutabilidad de la norma suprema y su adaptación al cambio social. La obra, además, puntualiza que la realidad de un país se encuentra en constante transformación, razón por la cual las constituciones no responden a un ambiente de inmovilidad, sino a determinados elementos políticos y jurídicos. De tal manera que la norma producida por la reforma adquiere una carga política indiscutible, puesto que tiene por finalidad la preservación y consolidación de la continuidad del poder constituyente. La reforma es un mecanismo final y se convierte en la garantía última de la efectividad constitucional, que se realiza en la medida en que el ordenamiento constitucional despliega sus dos caracteres básicos, la normatividad y la supremacía. Por lo anterior, y satisfactoriamente presentamos esta obra que estudia los procesos de cambio constitucional a partir de sus procedimientos, las consecuencias y los factores reales de poder inmersos en ellas, en un análisis comparado iniciando por la Constitución de los Estados Unidos de América como preámbulo del constitucionalismo democrático moderno. Y dentro de los elementos de este estudio comparado encontramos textos dedicados a la Constitución colombiana, donde observamos que la doctrina de sustitución de la Constitución ha dado lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad de los límites competenciales que el poder de reforma les permite a las Cortes y tribunales constitucionales para declarar inconstitucionales reformas a la Constitución. Así como encontramos el elemento de legitimidad, el cual se funda en la aceptación consciente, voluntaria, espontánea, tácita o expresa de la mayoría respecto del orden jurídico, político y social por ella establecida en la Constitución, como es el caso de México y de Costa Rica. En el caso de Argentina, observamos explícitamente tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos a las que otorgó jerarquía constitucional y la cual lo hace un referente para Latinoamérica en la materia. Nos presenta un estudio relevante respecto de las constituciones con claro contenido ideológico socialista, como es el caso de Cuba y Venezuela, y también se expone el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático constitucional en la República de Chile. El último elemento de trascendencia en el contexto latinoamericano lo encontramos en el estudio de la reforma constitucional de la República Dominicana, en donde se expone la importancia de la participación ciudadana para garantizar un aporte de legitimidad y que forma parte de un elemento que en este continente es constantemente señalado. Mirando hacia Europa, la obra nos presenta 3 estudios que abordan la eficacia jurídica de las leyes de reforma constitucional en el contexto de la Constitución española, el equilibrio entre continuidad y cambio constitucional derivado de la revisión del texto italiano y los desafíos étnicos territoriales en la Constitución de la República de Macedonia. Esta obra no solo está dirigida a expertos juristas, sino que pretende que su estudio y lectura alcance a gran parte de la sociedad para entender la importancia de las constituciones y de los procesos reformatorios que permiten su vigencia y continuidad como norma fundamental. Estoy cierta que esta obra expuesta en este recinto será un referente para la deliberación y el debate de los asuntos públicos que en las cámaras del Congreso
se exponen constantemente. Dado que estamos obligados a cumplir el principal presupuesto del texto constitucional, es decir, la defensa de la Constitución a partir de los elementos fundamentales de la nación, en confrontación con los factores reales de poder que motivan los procesos de reforma a la misma. Finalmente, nos convocamos a todos, hacemos una convocatoria a que consultemos, que cuestionemos y podamos debatir esta obra en el ámbito de su representación y responsabilidad, puesto que para ello está escrita. Sin duda es una gran obra, tiene un mérito muy importante lo que han hecho hoy los doctores Alejandro, Carolina y Juan Luis por su contribución al conocimiento científico del derecho constitucional. Yo diría que esta obra tan importante acaba por ser una obra de consulta permanente para los legisladores y para los interesados en la materia. Por ello, de mi parte, reciban mi más amplio reconocimiento por esta obra tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Gobernación. Realmente son muy estimulantes sus palabras porque nos ha puesto en contexto un par de realidades incontrovertibles. Por un lado, la circunstancia contemporánea de la conformación de los estados a partir de la idea de la Constitución y de ser estados constitucionales, y por otro lado, la reformabilidad de la ley fundamental. Hay una aspiración en el tiempo de regir la vida política de una comunidad con base en determinadas normas fundamentales de organización política, pero por otro lado, como usted lo señalaba, el tiempo, el transcurso del tiempo, el paso de las generaciones y el cambio de la realidad cotidiana que lleva también a esas nuevas generaciones a la posibilidad de aspirar a una modificación por las vías que la propia Constitución establece de su texto. Y desde luego recogemos la invitación para profundizar la lectura de esta importante obra dedicada a los procesos, procedimientos y contenidos y alcances y límites de las reformas constitucionales en 12 países del continente americano y 3 países del continente europeo. Muchas gracias nuevamente, senadora, por su intervención. Rogaría ahora al distinguido doctor don Víctor Alejandro Wong Meraz que se dispusiera a hacer uso de la palabra para presentar en general la obra, desde luego haciendo la consideración de que uno de los capítulos fundamentales de la misma, dedicado al Estado mexicano sobre la base de apreciar la reforma constitucional como una norma protectora, un límite protector de los textos constitucionales que ofrece en esta obra. El doctor Wong Meraz es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como miembro del mismo y ha hecho estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es, desde luego, lo había mencionado, el coordinador de la colección Politeia, Constitución y Democracia de la editorial Vilex y es profesor, expositor en una serie de instituciones de educación superior, tanto de nuestro país como del extranjero. Se le considera especialista en los temas de derechos humanos, el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad y desde luego en el tema mismo de las reformas constitucionales. Doctor Wong Meraz, le cedo el uso de la palabra. Muy bienvenido a la Cámara de Senadores. Muchas gracias,
al maestro Morales Canseco por su presentación, tan noble presentación. Bueno. Muchas gracias, doctor. Aguardamos un momentito, se está incorporando a esta reunión el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias. Sí. Antes de iniciar mi pequeña participación, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, principalmente a los presidentes de las comisiones de gobernación, a la senadora Cristina Díaz y al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, que como ya lo he comentado en otras ocasiones, ellos no nada más saben derecho constitucional, sino que viven constantemente el derecho constitucional. A los secretarios técnicos de las respectivas comisiones, al doctor Julio Rivera Rivas y al maestro Luis Cárdenas, y bueno, a todo su equipo que han hecho posible esta presentación, al maestro Morales Canseco, que también se le reconoce toda su trayectoria y conocimiento del derecho constitucional, y a los otros presidentes de comisión. Bueno, siempre venir aquí al Senado es alentador. Uno como académico, como profesor universitario, pues bueno, discute y hace los temas tratando de darle difusión, y pues qué mejor difusión que estar aquí presente en el Senado de la República. Esta obra que tenemos aquí, la reforma constitucional y su problemática en el derecho comparado, surge algunos años atrás con la discusión que sosteníamos en el Instituto Max Planck en Heidelberg, en Alemania, sobre hacer un tratado de la problemática de la reforma constitucional, que en habla hispana consideramos que no existe un libro de estas magnitudes, con los estudios a todos estos países, que en realidad incluso unos se encuentran en constante tensión, como es el de Venezuela, o la Constitución de la República Dominicana, que es la más reciente del país. Y bueno, si estábamos haciendo esta obra, pues tenía que ser importante invitar al profesor que desde mi perspectiva es el que mejor conoce este tema, que es la reforma constitucional, que es el profesor Javier Ruiz Pérez. Es un experto no nada más en temas de España, sino en toda Iberoamérica y del mundo, posiblemente el que mejor conoce este tema de la reforma constitucional. ¿Y por qué el tema de la reforma constitucional? Pues porque nosotros partimos de la idea que la reforma constitucional es el principal y el más importante mecanismo de defensa de la Constitución, que si no se da la reforma constitucional, pues simplemente las constituciones se descomponen, y que tenemos que entender esa reforma constitucional en el sentido de que es un poder constituido, que es uno de los temas de gran interés para todos nosotros, todos los académicos y todos los políticos, porque el derecho constitucional no nada más es el elemento jurídico, sino que es un elemento político. Hacer una reforma constitucional no implica nada más hacer una modificación a un texto, sino que se tienen que ver muchos factores políticos. Entonces, por tal motivo tenemos que considerar que la reforma, ¿cuándo se debe dar una reforma constitucional? Cuando sea políticamente necesaria y jurídicamente posible. Si no tiene estos dos elementos, la reforma constitucional no se va a cumplir, no va a lograr que ese texto constitucional que se está adecuando a estas nuevas realidades siga vigente. Entonces, por eso, cuando empezamos a trabajar en el tema, pues tocamos países como Estados Unidos, con la constitución más antigua, y República Dominicana, con la constitución más reciente de América. También analizamos un país poco conocido en habla hispana, que es Macedonia, y con sus problemas étnicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está dando a entender toda esta situación? Que las constituciones no son recetas mágicas. Sí, que las constituciones no se pueden trasladar de un lugar a otro, sino que
tenemos que ver el contexto en el que se está dirigiendo y ver esa situación donde el poder constituyente quiere hacer funciones de poder constituido o el poder constituido hacer funciones de poder constituyentes. Ahí está el verdadero tema del derecho constitucional y ahí es donde se va a ubicar precisamente la reforma constitucional. Entonces, hablar de la reforma como el principal mecanismo de defensa de la propia Constitución significa que es la que va a permitir que se esté adecuando a las nuevas realidades. Porque si no se da la reforma constitucional, se puede modificar por otras vías. Una puede ser la mutación constitucional y otra puede ser actos revolucionarios. Ya en su momento hemos incluso discutido lo que consideramos como revolución, que no todo movimiento armado es revolucionario desde la perspectiva hegeliana, sino todo movimiento que lleva impregnadas las ideas de democracia y libertad. La reforma constitucional, por tal motivo, tiene que buscar estos elementos, la democracia y la libertad. Y para entender esto, es necesario decir que la reforma constitucional es un poder constituido, por tal motivo, limitado. Sí, porque si no limitamos a la reforma constitucional, sí, de nada sirve hablar de la idea de supremacía constitucional, porque actos de reforma o de mutación podrán incluso destrozar el propio texto constitucional. Sí, por tal motivo tenemos que descifrar o establecer estos límites a la propia reforma constitucional, lo que nosotros hemos analizado como estos límites implícitos a la reforma constitucional, que es el propio concepto de constitución, ¿sí?, en el que entendemos que el concepto de constitución es derechos fundamentales y división de poderes. Es el pensamiento del barón de Montesquieu, Charles de Secondat, barón de Montesquieu. La división de poderes no en una división tajante, sino en una idea de equilibrio de poder. Ya entender la división de poderes de Montesquieu creo que ya está superada, sino que tenemos que entenderlo como un equilibrio de poder. Y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son un límite implícito a la reforma constitucional, pero en el sentido de que no se pueden restringir, pero sí se pueden ir ampliando estos derechos. Y otro elemento muy importante es el propio contenido político de las constituciones. Las constituciones no son nada más un conjunto de normas sin contenido político. Por tal motivo tenemos que entender que como por constitución es la norma que contiene principios políticos. Cuando empezamos a alejar la política del derecho constitucional, creo que estamos teniendo una visión corta. Y en este sentido, por ejemplo, para el caso de México, son los principios que se establecen en el artículo 40 constitucional. México es una república representativa, democrática, federal y laica. ¿Y por qué utilizo estos límites? Porque si no establecemos estos límites, tampoco se los podemos establecer a las mutaciones constitucionales. Y uno de los problemas hoy en día en las mutaciones constitucionales, como se aborda en el tratado en el país de Colombia, es la interpretación constitucional. La interpretación constitucional como mutación, en la cual hoy en día el Tribunal Constitucional colombiano es capaz de afirmar que puede sustituir la propia Constitución. ¿Sí? Y es a lo que ya precisamente mi profesor y amigo Javier Ruiz Pérez ya ha dicho, ese positivismo jurisprudencial es un verdadero peligro. ¿Sí? Donde si no entendemos que también la mutación constitucional tiene estos límites, se puede desconocer todo el sistema constitucional. O ustedes vean la situación de Venezuela actualmente, en la cual hace algunos meses o tal vez un par de años, un sector muy importante buscaba crear una nueva constitución y hoy en día ese mismo sector está buscando que se respete la Constitución del 99. Sí. Entonces, por eso tan importante el tema de la reforma constitucional. Sí, porque es la que le mantiene esa fuerza a las constituciones. Y si tenemos esa fuerza constitucional,
impide que surjan las versiones de crear nuevas constituciones, donde en muchos de estos países se están buscando crear nuevas constituciones. Y como ya lo había dicho nuestro insigne maestro Pedro de Vega, abrir un proceso constituyente es abrir la caja de Pandora. No sabemos exactamente a dónde va a llegar. ¿Sí? Hoy en día, criticar nuestra constitución mexicana, que tiene más de 700 reformas, por la cantidad de las mismas, pues se me hace una crítica bastante simple, sin ninguna razón de ser. La reforma constitucional en México ha funcionado, y ha funcionado para permitir que esta Constitución siga vigente. Hay que entender la nobleza de nuestro propio texto constitucional, que ha logrado lo que en otros textos de nuestro hemisferio no se pudo. Si ustedes ven, por ejemplo, la situación de Costa Rica tuvo una revolución en 1948, derivando la Constitución del 49. Brasil, Constitución del 94. Chile, Constitución del 80. Argentina, Constitución del 94. Colombia, Constitución del 91, Venezuela, Constitución del 99. Nuestra Constitución, a través de la reforma constitucional, ha permitido que esa transición democrática la podemos estar viviendo, sin necesidad de crear nuevos textos constitucionales. Porque, insisto, abrir el proceso constituyente para una nueva Constitución, justificando ese proceso por el número de reformas o por el año, por el centenario de nuestra Constitución, es una crítica demasiado simple y que muchas veces esconde intereses de sectores o grupos que tienen algún interés oculto para plasmar en ese texto constitucional intereses no tan válidos para la nación. Nuestra Constitución, gracias a la reforma constitucional, ha estado vigente, ha permitido que todos y cada uno de nosotros se sienta cobijado por esta Constitución, que todos los grupos políticos puedan discutir dentro del marco constitucional y alejado de actos revolucionarios o actos de desconocimiento. Y precisamente por eso es tan importante entender a la reforma constitucional y a la mutación con base en los límites. Porque si no entendemos a la reforma constitucional como órgano limitado, tampoco podemos limitar a la mutación. Y es esa línea delgada entre las mutaciones y la violación de la propia Constitución. Pensar que toda modificación es una mutación es lo más erróneo. Cuando esos actos atentan contra los principios políticos, sí, a los que he hecho referencia, ya no son mutaciones constitucionales, son verdaderas violaciones a la propia Constitución. Entonces, pues no me queda más que otra vez agradecer aquí a todas las personas presentes de tener este libro, que la verdad nos ha costado mucho reunir a tantas personas de distintos países. No es nada fácil. Hemos estado en comunicación constante, viendo los problemas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que el texto, el que se analiza es la Constitución del 99, y pues bueno, no sabemos si ya vamos a tener una nueva Constitución. Y bueno, agradecer obviamente a la editorial Vilex por apoyar este proyecto que consideramos que va a aportar al mundo académico, no nada más de México, sino de Iberoamérica. Entonces, otra vez a los senadores, gracias por abrirnos las puertas y venir a platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor Alejandro Wong Meraz, por su muy documentada y bien hilvanada presentación de la obra y particularmente de las ideas que desarrolla en torno a la reforma constitucional como un mecanismo de defensa de la propia Constitución. Queremos dar la bienvenida a la senadora doña María Verónica Martínez Espinosa,
por su presencia en esta presentación, quien es integrante, desde luego, de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, senadora, por su presencia. Permítame, abusando, solo quisiera destacar 3 o 4 ideas que me parecen muy importantes de la presentación del doctor Wong Meraz. En primer lugar, y dicho en forma muy coloquial, que nos recuerda que el nombre es Constitución, pero el apellido es política, que la Constitución es política y no es un texto meramente normativo, sino es un texto político. Desde luego, la génesis de la obra, el asumir que hay, lo voy a poner entre comillas, un vacío en el análisis de la legislación a la luz de las investigaciones del derecho comparado sobre los procedimientos y los límites de la reforma constitucional, que la obra La Reforma Constitucional y su problemática en el derecho comparado aspira a contribuir, desde luego no a agotar, pero sí a ir llenando ese vacío. Un tercer elemento que me parece muy importante es la concepción del órgano revisor de la Constitución o el órgano reformador de la Constitución como un poder constituido. Quienes nos formamos en los libros clásicos del derecho constitucional mexicano, incluido el ilustre maestro michoacano don Felipe Tena Ramírez, tendemos al error de hablar de un poder constituyente permanente, que desde luego es una noción que estamos todos invitados a revisar y a desechar. Y por último, algo que resulta muy alentador, el hecho de atender a la substancia de la reforma constitucional, de la modificación constitucional y a su proceso de adecuación del texto normativo a la realidad de cada tiempo, para medir substancia y no meramente el número de las reformas constitucionales. Muchas gracias, doctor Wong, por su presentación. Procedo ahora, con la venia de todos ustedes, a pedirle al doctor Javier Ruy Pérez Alamillo que se prepare para hacer la presentación que le corresponde. Ya nos ha dicho el doctor Wong Meraz que es el verdadero gran especialista en el tema de la reforma constitucional. El doctor Javier Ruy Pérez Alamillo obtuvo su grado académico por la Universidad de Salamanca, fue distinguido con el premio Pablo Lucas Verdú de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, ha sido docente en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Santiago de Compostela, y actualmente es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Derecho Público de la Universidad de La Coruña. Es, desde luego, ya se mencionó, un especialista en los temas de la reforma constitucional, pero también en su obra destaca un análisis muy profundo del tema del federalismo, de las autonomías, del Estado autonómico, del reparto de competencias entre varias esferas dentro de un Estado constitucional. Y quizás quienes nos acompañaron en una presentación previa lo recordarán, es autor del tomo 2 de esta colección que se denomina El título 10 de la Constitución Española de 1978, a la luz precisamente de las funciones de la reforma constitucional. Por favor, doctor Ruy Pérez, le ruego hacer uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Yo tengo que comenzar agradeciendo a la senadora Díaz Salazar, al senador Burgos, su invitación, y a todos los que han hecho posible la celebración del mismo, al secretario técnico Morelos Canseco, a Publio Rivera, a Luis Cárdenas, y yo no lo pensaba hacer, pero me veo en la obligación de decirlo. Los clásicos, y ya lo dije la otra vez que hablé en el Senado, los clásicos aconsejaban que la amistad no debe enturbiar el juicio. Y como ven ustedes, Alejandro Wong no sigue este ejemplo, no sigue esta máxima, y me atribuye méritos que yo no tengo.
yo no soy el gran experto de la reforma constitucional, sino el discípulo del gran teórico de la reforma constitucional, realmente de la defensa de la Constitución y de la democracia constitucional, que es Pedro de Vega. Mi único mérito es haber trabajado con él durante 40 años, haber sido capaz de aprender de él y haber logrado transmitir las enseñanzas del maestro a algunos más jóvenes que yo. Pero ese es mi único mérito y me interesa dejarlo claro porque con las expectativas que abre Alejandro Wong y que el señor Morelos también contribuye a ello, me temo que les voy a defraudar. Yo, hecha esta aclaración, tengo que referirme a mi alegría de estar hoy aquí. Para mí venir a México siempre es la mejor noticia del año, venir a este país de gente libre, a este país donde hizo que la izquierda española siguiéramos siendo hombres durante los 40 años de la dictadura franquista, y me resulta especialmente grato hablar en el Senado de la República. Me resulta especialmente grato porque hay una relación especialmente fuerte entre el Senado de la República y la República Española. Aquí fue donde, en la sede vieja, donde se reunía las Cortes de la Segunda República Española durante ese largo periodo de 40 años. Y me resulta especialmente grato porque en el Senado de la República es donde reside en muy buena medida la soberanía de un pueblo que siempre se ha sentido libre y que siempre ha ejercido como un pueblo libre, que no supo aceptar nunca que nadie les callase, ni la monarquía absoluta católica, ni por supuesto va a aceptar que ese señor de arriba del tupé nos ponga un muro y nos calle. Esta es la representación de la soberanía mexicana, de la libertad de México y de los pueblos libres a los que México ha defendido siempre, entre ellos a la izquierda española. Y me resulta hoy especialmente grato porque con actos como estos el Senado cumple la que debiera ser la función fundamental de las instituciones políticas. Me estoy refiriendo a la vieja idea de Hermann Heller, sin duda alguna el constitucionalista más brillante de todo el siglo XX, cuando decía que la clase política y la clase académica trabajamos sobre lo mismo, la realidad jurídica y política, pero desde distintas perspectivas. Mientras que los prácticos de la política crean esa realidad, nosotros nos limitamos a explicarla y a tratar de contribuir a al feliz desarrollo de esa realidad jurídica y política. Es verdad que, como dijo ya Fichte, esto no lo suelen hacer los gobernantes. Los gobernantes suelen utilizar a los académicos para justificar sus posiciones. Pero el Senado de la República Mexicana vuelve a dar un ejemplo de democracia y de tolerancia y se convierte en la sede de encuentros académicos donde algunos modestamente nos preocupamos por la realidad jurídica y política y tratamos de establecer algunas pautas para perfeccionar la realidad jurídica y política. Desde ese punto de vista, yo tengo que felicitar al Senado de la República Mexicana por esa apertura de miras, por esa tolerancia de no invitar solo a aquellos académicos que entienden la vida académica como pintores de brocha gorda que hacen lo que les pide el gobernante y que dan la razón al rey de Hannover cuando decía que prostitutas y profesores es algo que se puede comprar siempre, o al
al rey Federico II de Prusia cuando dijo aquello de vosotros conquistar, vosotros cometer todas las tropelías que queráis, que ya vendrán los juristas y os justificarán. El Senado de la República admite a la clase académica para decir lo que piensa la clase académica, les guste o no les guste las conclusiones. Quiero también felicitar a la editorial Vilex por la valentía de, en un tiempo donde nadie lee, donde además parece que la lectura se ha convertido en un pecado nefando, y que cuando recomiendas un libro ya hasta te miran mal los estudiantes, es lanzarse a hacer una colección como Politella, una colección muy seria, muy rigurosa, y que yo estoy convencido de que pese a la televisión y los medios que evitan que la gente lea, será una colección que tenga un gran éxito, y naturalmente quiero felicitar a los coordinadores de la obra por el esfuerzo que han hecho de coordinar tanta ponencia, el trabajo de hacer que todos presentemos a tiempo los trabajos, que es una obra, cuando estamos en el mundo universitario, prácticamente imposible. Sin embargo, Alejandro Wong, Carolina León y Juan Luis Sosa lo han conseguido de una manera muy diligente, nos han hecho respetar los plazos y hacer este maravilloso libro que, como ha dicho el doctor Wong, es el único que existe en lengua castellana de esta envergadura y sobre el que sin duda alguna constituye, y así lo pusieron de manifiesto ya Bryce o Vargas, el punto central del derecho constitucional práctico y del derecho constitucional teórico. Tanto es así que yo me atrevería a decir que en todos los estados la única cuestión verdaderamente relevante es la de la reforma constitucional, y en todos los sentidos. En primer lugar, porque en un estado constitucional que se fundamenta desde el justnaturalismo contractualista democrático, toda actividad política está jurídicamente limitada. Está jurídicamente limitada. Entonces, ¿cómo abordamos el cambio? ¿Cómo actualizamos la Constitución de México, 100 años de existencia, para que siga siendo válida en los años venideros? Tomando la consideración de que la reforma es limitada, que el poder constituyente es el soberano, es el que aprueba la Constitución, y que tan pronto como aprueba la Constitución desaparece de la escena política y entran en juego los poderes constituidos, incluso ese poder constituido extraordinario que es el legislador de reforma constitucional, que puede modificar la normativa fundamental, pero dentro de la Constitución, que no puede proceder a violar la Constitución, que no puede proceder a generar fraudes constitucionales. Desde esa perspectiva es muy importante, y en todos los trabajos está así recogido, el entender que tenía toda la razón Pedro de Vega cuando en uno de sus últimos trabajos definió la reforma constitucional como el instrumento fundamental para la defensa de la democracia, de la Constitución vigente, y en segundo término, pero con mayor importancia, de la democracia constitucional misma. Es el gran instrumento de defensa de la Constitución, porque es la que determina cómo hay que reformar y hasta dónde se puede reformar. En toda Constitución, haya o no cláusulas de intangibilidad, hay límites materiales absolutos que el poder constituido, ni siquiera el poder extraordinario de reforma, puede sobrepasar. Si respeta eso, está defendiendo la
la reforma constitucional, el Instituto de la Reforma Constitucional, está defendiendo algo que es incluso más importante que la Constitución, que es la democracia constitucional. Porque la democracia constitucional no se sostiene si procedemos y si admitimos la violación de la Constitución, sea vía interpretación o sea vía reforma, modificación formal de la Constitución. Si queremos ir más allá, ya no cabe utilizar el procedimiento de reforma. Hay que utilizar el proceso revolucionario. Hay que abrir un nuevo proceso revolucionario. Y aquí surge el gran problema y al que hemos tratado de dar respuesta en todos los ámbitos en este libro. ¿Cuándo hay que proceder a reformar la Constitución y cuándo se hace necesario el abrir un nuevo proceso constituyente? Y yo creo que no me equivoco si digo que todos los ponentes hemos aceptado la enseñanza que a mí me transmitió, y preguntándole por la realidad mexicana, el doctor Jorge Carpizo, al que todos añoramos tanto. Si el conjunto de principios y valores que determinó la aprobación de una Constitución sigue siendo el mismo, lo que hay que hacer es reformar. Si ha cambiado el conjunto de principios y valores, entonces ya no tiene sentido reformar, porque cualquier reforma que hagamos va a producir una realidad inconstitucional, una realidad donde no hay adecuación entre la norma y la realidad jurídico-política y social subyacente. Entonces habría que abrir un nuevo proceso constituyente. Yo mantengo que en México hay voces que proponen un nuevo proceso constituyente, que en México no es necesario abrir un nuevo proceso constituyente, que el conjunto de principios y valores que determinó la aprobación de la Constitución de 1917, la venerable Constitución de Querétaro, sigue siendo el mismo por los que se rige la sociedad mexicana. Que acaso sea conveniente una reforma total para clarificar el horizonte. Están las adicionales que a veces uno se pierde buscando la solución que está en vigor. Puede ser que sea necesaria una reforma total, pero no abrir un proceso constituyente. Estoy tan convencido de esto que, como me ha oído decir muchas veces en febrero el profesor Wong, yo en febrero, cuando vinimos a celebrar el centenario de la Constitución, dije que me comprometía a venir a celebrar el segundo centenario y que el tercero ya no, porque a lo mejor me pillaba un poco mayor. Pero estoy seguro que celebraremos el tercer centenario de la Constitución mexicana estando vigente. Igual que también estoy convencido de que en España no es necesario abrir un proceso constituyente, que en España seguimos teniendo el mismo conjunto de principios y valores que determinaron la Constitución de 1978. Pero ¿qué pasa si cambian los principios y valores? La Constitución deja de ser eficaz, deja de tener vigencia y surge el problema de cuándo hay que abrir ese proceso constituyente y cómo se abre el proceso constituyente. Y es algo que cuando se estudia la reforma constitucional hay que tratar necesariamente. Y se ha citado el problema de Colombia, la Corte Constitucional, diciendo que él puede cambiar la Constitución. Por cierto, que en España también hubo un momento donde se dijo eso por parte de un magistrado constitucional. No hay que reformar la Constitución, ya desde el Tribunal Constitucional hacemos todos los cambios. Esto, señores, es confundir todas las cosas y correr el riesgo de que el Estado constitucional, lo único que realmente merece la pena defender en política, quede destruido.
porque el Tribunal Constitucional, cuando dice yo ya hago todas las modificaciones, lo que está atentando es contra el principio de que toda actividad política está jurídicamente limitada por la voluntad soberana del poder constituyente. Del único poder constituyente que hay. Es verdad que existe la confusión gracias a la doctrina francesa, y hablamos a veces del poder constituyente originario y del poder constituyente constituido, que lleva a entender que vivimos en un proceso constituyente permanente. Pero está también, y se ha citado ya, el problema de Venezuela. Saben ustedes que las nuevas constituciones iberoamericanas, todas ellas han regulado no solo el procedimiento de reforma, sino el procedimiento del proceso constituyente. Bien, esto es muy peligroso. Es verdad que cuando estamos en un proceso constituyente, si el proceso constituyente es democrático, si el poder constituyente, el poder que va a hacer la Constitución, es democrático, pese a ser un momento que se define por la facticidad, tiende a regular jurídicamente su actuación. Así aparece el Estatuto Provisional en la República de Weimar, así aparece la pequeña Constitución de Checoslovaquia o la de Austria. Pero una cosa es que el poder constituyente se dé unas ciertas reglas jurídicas, y otra que el poder constituyente del pasado regule cómo tiene que actuar un nuevo poder constituyente revolucionario. Deja de ser un poder revolucionario. Pero luego aparece también el otro problema que hace que coincida la problemática de la reforma con estas asambleas nacionales constituyentes. Saben ustedes que en un Estado constitucional democrático, porque tiene ese origen en el justnaturalismo contractualista democrático, todo poder, toda actuación política es jurídicamente limitada. Y eso hace que el problema de la soberanía acabe siendo el problema de quién reforma la Constitución. En las nuevas constituciones iberoamericanas, quién reforma la Constitución o quién hace la nueva Constitución. Pero el gran problema de Venezuela es quién convoca la Constitución. ¿Quién convoca la constituyente? ¿Cómo se convoca la constituyente? Para que una constitución sea verdaderamente constitución, es necesario que su autor sea el pueblo actuando como poder constituyente, cuidado, democrático. Y la primera condición para que el poder constituyente sea democrático es que se trate de un poder revolucionario que nace espontáneamente del pueblo. Así se han ido aprobando todas las constituciones que en el mundo son y que son verdaderas constituciones. Se aprobó de esta manera la Constitución de los Estados Unidos de América, se aprobaron las constituciones de la Revolución Francesa, se aprobó nuestra querida Constitución mexicana, se aprobó la Constitución de Weimar como una exigencia del pueblo, se aprobó también así la Constitución de nuestra Segunda República Española y también la de 1978. Pero ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Ha sido el pueblo el que ha pedido la convocatoria de la Constituyente o ha sido el presidente Maduro el que, porque la Constitución de 1999 había permitido que en el Parlamento hubiera una mayoría contraria a él, ha decidido convocar la Constituyente? Yo tengo muy claro la respuesta que yo daría, pero también tengo que atener a mi condición de académico. Y decía Germán Heller que la diferencia entre el político práctico y el académico es que mientras que el político práctico puede hacer todo
y puede llegar a poner en duda los principios de legitimidad, los académicos no podemos. Pero creo que de todas formas, con lo que he dicho, está muy clara mi opinión sobre lo que está pasando en Venezuela y con esto sigo el ejemplo del maestro de Vega, del compromiso en la defensa de la democracia constitucional en todas partes. Pues tenemos la fortuna, los españoles y los mexicanos, de vivir en un régimen de democracia constitucional estable. Bueno, en España ya saben ustedes que no tanto, porque cierto sujeto ha dado un golpe de Estado institucional y ahora se ha ido de vacaciones a Bruselas, gastándose 3.000 euros diarios. 3.000 euros diarios que estamos pagando todos los españoles, principalmente los catalanes. Pero bueno, pese a este señor, gozamos de una cierta estabilidad. Pero hay que defender la democracia en todas partes y de nuevo mi enhorabuena a los coordinadores, porque en definitiva este es el objetivo de este libro. Solamente querría hacer un comentario más. En la presentación la senadora Cristina Díaz Salazar ha hecho referencia a que trataba el tema de la eficacia jurídica de las leyes de reforma en España. Es verdad que obviamente me refiero más a España, pero quisiera dejar constancia de que el origen del trabajo es mexicano. Es mexicano porque yo me planteo esto como consecuencia de una pregunta que me hace en noviembre de 2015 una profesora y magistrada electoral nayarita, Irina Cervantes, que a través de estos inventos diabólicos, pero que no hay manera de dejar de utilizarlos, me escribe un correo preguntándome por la eficacia que tiene la reforma constitucional y la posible aplicabilidad directa de la reforma constitucional, sin explicarme nada más y para qué quería esto. Yo le escribí la respuesta, 7 folios de correo electrónico, y a partir de ahí tanto la doctora Cervantes como el profesor Wong empezaron a decirme tienes que escribirlo, y lamentablemente les hice caso y les aburriré en el capítulo correspondiente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, don Javier Ruy Pérez. Creo que queda acreditado que la referencia elogiosa del doctor Wong era muy merecida, aún con su modestia, y desde luego tomando el señalamiento de su papel de vínculo entre generaciones del gran maestro don Pedro de Vega y los nuevos estudiosos del derecho constitucional. Como mexicano, y así lo digo, me siento muy honrado por sus referencias a la fortaleza de las relaciones entre los pueblos español y mexicano a la luz de la ubicación en nuestro país de la República Española y desde luego los beneficios que para México tuvo la generación de los transterrados tan recordados y tan ilustrativamente formadores de generaciones de mexicanos. Desde luego recogemos su referencia al maestro Hermann Heller y la dialéctica entre la realidad política y la actividad intelectual de explicar esa realidad política. Por un lado actuar, por otro lado pensar, por un lado hacer, por otro lado analizar. Pero desde luego me parece que es de ida y vuelta, porque quien está en política no puede prescindir del intelecto de quienes están analizando la realidad política, y quien hace esa tarea no puede tampoco prescindir de la realidad de la actuación que observa cotidianamente. Desde luego tomamos con el mayor cuidado sus referencias profundas al proceso de reforma constitucional, al concepto del derecho como límite al poder público, al concepto de cuándo es dable
entrar en un proceso de reforma constitucional y cuándo es aconsejable entrar en un proceso de convocar a un nuevo constituyente, de la mano del elemento final que nos ha recordado, que el pueblo es el depositario originario de la soberanía y de él emana el crear, el generar un texto constitucional. Muchas gracias por su profunda intervención, doctor Ruy Pérez, muy amable. Quisiera simplemente dar la bienvenida. Está con nosotros el distinguido magistrado César Wong Meraz, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de las Entidades Federativas de la República Mexicana. Muchas gracias por su presencia, magistrado. Rogaría a don Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que nos hiciera el favor de darnos un mensaje, unas palabras finales en ocasión de la presentación de esta obra. Gracias, don Enrique. Muchas gracias, maestro Canseco, muy amable. Primero, agradecer la oportunidad de saludarles a ustedes, agradecer su presencia y muy subrayadamente la oportunidad de compartir con el maestro Ruy Pérez, que desde luego tiene un reconocimiento ganado a pulso, tiene un prestigio y por lo tanto una figura de alta respetabilidad. Al doctor Wong, saludar también su presencia, la del maestro Wong. Agradecerle a la senadora Cristina Díaz el que nos haya dado la oportunidad de participar también en esto. Y al dar una lectura a algunos de los capítulos de este tercer tomo, el tema es por su naturaleza relevante. El derecho comparado como defensa de la Constitución y hacer un viaje en América y en 3 países europeos nos hace recordar en principio como punto de partida aquella referencia sobre la democracia en América de Alexis de Tocqueville, un primer asomo a lo que veía y a lo que contemplaba. Y como aquí se cita en el propio texto, para los mexicanos, doctor, es un año muy significado porque se ha dicho aquí, se ha reiterado y aquí mismo se dice en el texto, el conmemorar el centenario, el primer centenario de nuestra Constitución, es todo un acontecimiento. El que hayamos logrado la sobrevivencia de una Constitución legítima, una Constitución que si bien emana de un movimiento revolucionario y era a su vez un proyecto originariamente de reformas a la Constitución de 57, adquiere legitimidad y validez por su propio contexto y por sus propias particularidades. Yo soy de los que piensan que la reforma constitucional, la Constitución misma en su trayecto, particularmente el constitucionalismo mexicano, es un reflejo y es un espejo del alma del pueblo mexicano. Difícilmente se puede entender la Constitución si no se va a la entraña del pensamiento y del ser del pueblo mexicano y conocer el trayecto, conocer lo que ha ocurrido, sus avances, sus retrocesos, que nos pueden permitir una imagen muy cercana que a su vez permita una mejor comprensión del constitucionalismo de nuestro tiempo. La Constitución mexicana obligadamente se remonta no solamente al México independiente, aún antes de ser independiente, el reflejo de los sentimientos de la nación de Morelos, la Constitución de Apatzingán de 14, si bien es cierto, no éramos un país independiente, el alma de nación, el sentido de nación prevalecía. Nuestro primer documento, 1824, octubre, contiene ya una definición constitucional, adoptamos ya una forma de república federal y tiene todo el peso y las características de la
emergencia del nuevo constitucionalismo, sin ruptura, como aquí se ha dicho, con los principios que desde Europa habían venido. El pensamiento francés, ya se ha citado aquí, el de Locke, propio Montesquieu, la oportunidad de la Constitución de 1812, Cádiz, Fray Servando Teresa, allá Jovellanos, aquí Fray Servando, la oportunidad de decir, aquí hay un punto de partida, y nacimos formalmente en el 24 para constituir una nación que desafortunadamente implica un primer retroceso en el 36, en este trayecto que aquí se cita, y luego en el 43 ratificado de una república federal, de un asomo de liberalismo y de federalismo, un regreso marcado, un retroceso marcado también, para luego se brinca la referencia a la del 47, y lo entiendo, para entrar al 57 a una constitución demoliberal, una constitución de avanzada, vanguardista en su tiempo, pero que no había tenido la oportunidad, y creo que era eso, la falta de condiciones que se vivían. Pasábamos una etapa reciente en ese entonces de la guerra con Estados Unidos, la pérdida de la mitad de nuestro territorio, el inminente asomo de la guerra de 3 años, y luego un poco más tarde la ocupación francesa. Ese era el escenario del México de aquel tiempo, y sin embargo hay una constitución demoliberal de gran alcance. Vienen los movimientos de nueva cuenta, de ajustes históricos, de lucha y de búsqueda por el poder, y se nos queda pendiente el tema social. El tema social y su no haber sido abordado durante todo el siglo XIX, pues provoca que el rezago en el reconocimiento a los derechos laborales, a los derechos del campo, pues irrumpiera en una lucha por la democracia, pero también en una lucha por los derechos sociales. Cuando concluye el movimiento revolucionario de 1910, apenas 4 años de aquel movimiento habría de surgir, en mi opinión, una definición importante: la revolución constitucionalista. La revolución que en 1914, ustedes lo deben recordar muy bien, aquel golpe de Estado brutal contra el presidente Madero, contra el vicepresidente Pino Suárez, en el que el único argumento fue un hecho de fuerza y fue un crimen, un delito de lesa patria, el que hace que asuma el poder Victoriano Huerta, y solamente notifica, hecho de poder, notifica a los señores gobernadores. La única vía de comunicación era el telégrafo, y les dice: me hago cargo del poder ejecutivo de la Unión. Nadie cuestionó, nadie dijo nada, excepto uno, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien pide al Congreso local facultades para armar un ejército que después tendría una evolución de un ejército con facultades estatales para convertirse en el ejército constitucionalista. No me detengo en los detalles, pero que habría de desembocar en la convocatoria para el constituyente de Querétaro. El constituyente que se establece el 1 de diciembre del 16 en mi estado, y lo digo, perdón por hablar en primera persona, pero fue Querétaro justamente, el 16, y concluido en el 17, el 5 de febrero, para darle una nueva constitución, no una reforma. Ahí fueron debates de fondo, las corrientes conservadoras contra una lucha del pensamiento vanguardista de avanzada, que logra
expresiones monumentales como el tercero constitucional, el 27 o el 123 en materia laboral. Y entonces el constitucionalismo social mexicano es eso, el constitucionalismo social, porque por vez primera reivindica derechos sociales. Y esto le da una nota y un timbre de orgullo a la Constitución mexicana. Ni la Constitución de octubre de 17 de Rusia había tenido esos alcances, ni ninguna otra. Fue justamente la Revolución Mexicana la que, vía la innovación de estos 3 artículos, varios, pero fundamentalmente esto, habla de una reivindicación social y de una rectificación política. Ese es el alcance de la Constitución de 17. Pero supo guardar lo que aquí se ha comentado y lo tocaba el maestro Ruy Pérez y lo tocó también el maestro Wong, la definición del artículo 40, una definición republicana, una definición de república laica, una república federal, y agregarle lo que defendió exhaustivamente el rector Carpizo, de gratísima memoria, las decisiones fundamentales, que son decisiones que, si bien no son universales, para el espíritu mexicano son decisiones de primer orden, decisiones fundamentales que forman ese capelo para darle a nuestro constitucionalismo un sentido propio y original, y también una salvaguarda para no vulnerar a la Constitución misma por la vía de un ejercicio de reforma constitucional. ¿Qué fue lo original de esta Constitución cuyo centenario celebramos durante todo este año? Casi todos coincidimos en decir que la originalidad de la Constitución de 17 fue justamente lo que comentamos, el haber abrazado derechos sociales, el laboral, el campesino, la reforma, la transformación en el ámbito educativo. Pero hay algo más que le da originalidad a la Constitución de 1917. ¿Por qué es original aparte de esto? Y quizá en primer lugar, por la fidelidad con la que la sociedad le transmite a los constituyentes, y ellos representan puntualmente el sentir de la sociedad. Esa fidelidad del texto constitucional a lo que ahí se quiso decir es quizá la parte más relevante, esa fidelidad. Y obvio, no eran académicos precisamente, había hombres de gran cultura y de gran prestigio, había oradores, había abogados, había conocedores del derecho, pero también había representación popular. Había hombres que literalmente venían oliendo a pólvora todavía de la revolución y expresaban, no con matiz académico, con matiz popular, lo que estaba demandando y exigiendo la sociedad. Por eso se reivindica políticamente, se rectifica jurídicamente y se logra ese encauzamiento de un texto constitucional. Fueron hombres humildes, fueron hombres sencillos, de gran calidad, que no se ensoberbecieron frente a la magnitud de su obra, que fueron humildes frente a ese monumento que habían logrado, porque le habían cumplido a la sociedad. Esa característica de nuestros constituyentes quizás se refleje en una de las últimas expresiones del último sobreviviente de aquella ilustre generación, don Jesús Romero Flores, un diputado constituyente de Michoacán. Dentro de sus últimas referencias, ya anciano, pero con claridad absoluta mental, decía, refiriéndose a la Constitución y al ejercicio que habían hecho, porque alguien le reclamaba
que llegaron tarde las reformas del 17, y dice, sí, efectivamente, llegamos tarde, pero por haber llegado innovando, por haber logrado síntesis de ideas, por haber logrado imaginar el México del futuro, por haber delineado horizontes, llegamos antes al siglo XXI. Eso creo que nos da la dimensión más puntual, más auténtica y más sencilla del valor del constitucionalismo social de derecho, que sin presunciones, doctor, creemos que dentro de este contexto de derecho comparado, sin detrimento de ningún otro ejercicio, con todo el respeto que merecen nuestras constituciones de países hermanos, es una constitución prototipo, ejemplo y locomotora del constitucionalismo mexicano. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, don Enrique, por su amable intervención. Desde luego reconocemos el recorrido panorámico que ha hecho de la historia de nuestro país y de la historia de nuestras constituciones, aún antes de ser un México independiente, la amalgama entre lo demoliberal y lo social, y en un señalamiento que creo que es muy propio de esta presentación, como en el constituyente de 1916-1917 está depositada la soberanía del pueblo para darse una nueva constitución, aunque su título sea Constitución que reforma una constitución. Muchas gracias, don Enrique. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes. Agradezco al canal del Congreso de la Unión la cobertura que ha hecho de la presentación de la obra La Reforma Constitucional y su problemática en el derecho comparado. En nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, especial para el diagnóstico y reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Seguridad Pública, le reiteramos a los presentadores nuestro aprecio por su participación y a todos ustedes nuestro agradecimiento por su presencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la presentación del libro La Reforma Constitucional y su problemática en el derecho comparado.